Hola, buenos días a todos nuestros seguidores de todas las plataformas, desde YouTube, Instagram, Twitch y en nuestro canal de podcast van a encontrar esta entrevista completa para que lo puedan disfrutar, escuchar conceptos, recomendaciones y consejos acerca de un interesante tema que es el manejo de conflictos. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener como invitada a Karel Guevara. Ella es psicóloga graduada en la Universidad de Columbus, Panamá. Sus inicios fueron por lo general en la rama de psicología organizacional. La mayoría de sus estudios los ha cursado gracias a la obtención de becas, licenciaturas, maestrías y doctorados gracias a CENACYT. Se formó como psicóloga clínica a nivel de maestría en Udela, Panamá. Se graduó como doctora en psicología en la Universidad de Sevilla, España, dentro de la línea de la investigación de desarrollo neurocognitivo, neuropsicología, trastornos neurológicos y dificultades en el desarrollo de la conexión y el lenguaje. Su consulta en psicoterapia se ha centrado en trastornos con base ansiosa, del estado del ánimo, ansiedad, fobia, pánico, obsesiones, compulsiones y depresión, abordadas desde la terapia breve estratégica, formación realizada en Costa Rica. La formación en neuropsicología a nivel de máster la realizó en la Universidad Rey Juan Carlos en España y las prácticas profesionales en Neurointegra, también en España, con sedes en Sevilla. Otra de sus pasiones es la docencia universitaria, cuyas experiencias comenzaron a la edad de 23 y 24 años. Bienvenida, doctora Karel, a nuestros estudios de guías médicas y a esta sección de podcast. Y bueno, se está transmitiendo en vivo por otras plataformas. Muchísimas gracias. Agradecerles en principio por esta extraordinaria oportunidad para poder llegar justamente al público seguidor de Guías Médicas, que sabemos que es un público deseoso de nutrirse de información valiosa que justamente aporte no solamente a la salud física, sino también a la salud emocional, que es lo que nos trae a esta mesa en esta mañana. ¿Puedes saludar aquí a la gente que está conectada? Claro que sí. O a través del Instagram de Guías Médicas. Pues muchos saludos para las personas, los seguidores y seguidoras de Guías Médicas en Instagram. Gracias por el tiempo que están destinando a escucharnos y a vernos. Y nada, pues esperamos que este sea un espacio donde se puedan nutrir de información. Bueno, en este espacio queremos desarrollar, y la hemos traído acá y gracias por aceptar la invitación, es para trabajar o hablar de un tema que creo que va a servir de base para muchas personas, ¿sí? Y nada como la orientación de un especialista en esto que pueda decirnos cómo manejar los conflictos, cómo resolver las diferencias y mejorar las relaciones interpersonales. Para comenzar sobre el tema, quisiera preguntarle, ¿cuántos tipos de conflictos existen? Porque a veces decimos, bueno, tengo un conflicto personal, pero va más allá de un conflicto personal nada más, sino deben existir otros. ¿Usted nos puede explicar brevemente cuáles son esos tipos de conflictos? Sí, con mucho gusto. Bueno, pudiéramos hacer diferentes clasificaciones, pero para hacerlo un poquito más sucinto, más resumido, podríamos decir de que los dos tipos o los dos grandes tipos es, por un lado, el conflicto que es latente, que es ese conflicto que está. Sin embargo, las personas no han tomado conciencia de que existe. Sin embargo, hay irritabilidad en la interacción de esas personas, pero no saben reconocer que efectivamente hay un conflicto o qué cosas están conflictuando la relación. Y luego tenemos el conflicto que sí es manifiesto, ¿vale? Que es el tipo de conflicto donde las personas sí que han tomado conciencia de que existen situaciones que, digamos, conflictúan la relación, pero que todavía no han tomado acción para poder resolverlo. Pues evidentemente entre los dos hay un paso más adelante cuando por lo menos hemos dicho sé qué es lo que está conflictuando la relación interpersonal, a diferencia del conflicto latente donde las personas todavía ni siquiera son conscientes de que el conflicto está. Y me imagino que la gente se va a empezar a dar cuenta cuando empiezan las consecuencias de no identificarlo. Y ahí es donde viene la importancia siempre de consultar con un especialista para que te guíe, te ayude, te oriente, ¿sí? Para continuar con la entrevista y el conversatorio, doctora, ¿cuáles serían esas principales causas que generan estos conflictos interpersonales que usted ha identificado en su consulta o en su día a día, bueno, en toda su carrera realmente, en sus estudios también? Sí, bueno, mire, pudiéramos mencionar muchos, pero para no ser tan extensa la respuesta, yo creo que pudiéramos enfocarnos en tres grandes causas. La primera son las diferencias de personalidad. Y las diferencias de personalidad son buenas, son necesarias, son saludables y son de lo más natural, porque la personalidad evidentemente es algo que se va construyendo y depende mucho de los escenarios donde uno ha estado.
el primer núcleo de la familia, los padres, la escuela donde fuimos, el contexto social donde nos hemos desarrollado. Todo eso va moldeando los rasgos de personalidad. Entonces, evidentemente, vamos a tener personalidades distintas, ¿no? Entonces, esa digamos que es la primera causa o una de las mayores causas, las diferencias en la personalidad. No porque tener diferencias sea inadecuado, sino porque no hay una tolerancia a las diferencias de las personalidades o los rasgos de personalidad de las otras personas con las que estamos cercanas, ¿no? Una segunda causa son las necesidades no resueltas. Uno de los temas que más conflictúan a los seres humanos es intentando de que otra persona intente resolver una necesidad que debe ser resuelta en primera persona. Por ejemplo, no pudiéramos pensar que el hecho de, con las mujeres, voy a enfocarme allí porque tengo psicoterapia especializada con las mujeres, de pronto en las relaciones de pareja, ¿no? Sería mucho más fácil de que esa pareja pudiera intuir qué es lo que yo quiero en este momento, ¿no? Y no existe, la telepatía no existe como tal, ¿no? Entonces es tan fácil poder comunicarlo y decirlo, ¿no? Me hubiese encantado que, no sé, hubieses estado presente a la hora X en tal sitio para que me sorprendieras, ¿no? Y esa necesidad insatisfecha tiene un trasfondo, o sea, ¿en qué momento en el pasado hubo situaciones donde, no sé, la persona que más representó seguridad o de tu círculo de amor no estuvo presente en un momento especial de tu vida? Entonces, comprendiste de que cuando la persona no estuvo en ese momento, el resto de las personas en tu vida significa que no están lo suficientemente presentes o no te validan lo suficiente, ¿no? Entonces, esas son necesidades insatisfechas que no han sido resueltas, pero eso es un trabajo personal. No podemos darle esa responsabilidad a una tercera o una segunda persona, ¿no? Tomando como ejemplo lo que acaba de decir, como en parejas, relación a parejas, siento que una de las principales claves de la relación de pareja es la comunicación. Sí, y esa es la tercera causa, justamente. Exactamente, porque usted hablaba de la telepatía y siento que una de las claves es decir lo que no nos gusta, decir lo que generalmente también puedes esperar, no está mal. Entonces, de allí viene partiendo la otra pregunta que quiero hacerte. ¿Existe alguna estrategia que puedas recomendar o una forma, una recomendación para el manejo de esto, desde el punto de vista, obviamente, de tu especialidad? Porque uno ve muchas cosas por YouTube, por TikTok y gente hablando, pero desde el punto de vista científico, ¿cómo puedes recomendar abordar este tipo de situaciones? Bueno, les voy a comentar, digamos, que los pasos universales. Describirlos suelen ser mucho más sencillos que aplicarlos. Llevar la teoría a la práctica suele ser un poco compleja, pero suele ser compleja porque en las relaciones interpersonales evidentemente hay una transferencia en el tema de las emociones, ¿no? Entonces, lo primero, antes de definir el problema, es estar dispuestos a sentarnos a resolverlo, ¿no? Porque si entramos en una comunicación donde de plano vamos a decir, quiero solamente hablar del problema y no quiero resolverlo, entonces, hombre, flaco favor entonces estamos haciendo. Mejor no lo hagamos y cuando estemos dispuestos, entonces realmente lo hacemos, ¿no? Entonces, lo primero es definir el problema que le antecede que tengamos la disposición a querer resolver eso, ¿no? Luego de que definimos el problema, hay que saber cuáles son las causas. Y cuando hablo de causas, me refiero a hablar de las causas que generan el problema, no atacar a la persona, porque eso suele generar más conflicto, ¿no? Porque, a ver, a nadie le gusta que le estén haciendo señalamientos en un tono negativo o en un tono agresivo, ¿no? Y por lo general son en público, ese tipo de cosas también. Pueden pasar, pueden pasar. Y que es diferente de que yo hable de la situación, del problema como si fuese un tercer elemento, ¿no? Cuando estamos hablando de parejas, ¿no? Pero que podemos tener también conflictos intragrupales, o sea, de varias personas al mismo tiempo. Pero el caso de buscar la causa es exacto, el principio es el mismo, ¿no? Vamos a ver el problema como un ente aparte que queremos resolver, ¿no? De esta manera, lo primero es que evitamos el ataque a la persona, ¿no? Y la persona tiene la oportunidad de no verse juzgada o enjuiciada por una situación, ¿no? Por ejemplo, de muy mal gusto que le señalen un rasgo de personalidad a uno, ¿no? Que de pronto es una característica muy diferenciadora, ¿no? Entonces es muy difícil que la persona diga, a ver, es que esto que me estás atacando, que me estás señalando es justamente lo que, no sé, es parte de mi esencia, es lo que me ha permitido resolver otras situaciones en la vida, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no vamos a resolver nada. Sin embargo, si vemos el problema, el problema aparte, somos capaces de poder decir, bueno, no tiene nada que ver con quién soy, sino con una conducta. ¿Y cuál es la diferencia? Que las conductas son modificables.
¿vale? O sea, una conducta, y de hecho esa es la ciencia de la psicoterapia, que cuando plasmamos las conductas que queremos cambiar, pues justamente podemos lograrlo, ¿no? Cuando cambiamos las conductas, generamos un nuevo hábito y empezamos a tener diferentes patrones comportamentales, ¿no? Un hábito que cambia, pues genera un comportamiento diferente. Entonces, sería tener la disposición a sentarnos a resolver. Un segundo paso sería definir el problema, o sea, saber cuál es el problema. Un tercer paso sería cuáles son las causas, qué está generando el problema, ¿no? Porque si no sabemos qué lo está causando, pues podemos intentar resolverlo y existen situaciones que siguen manteniendo el problema. Por eso es importante tener claro qué lo está causando, ¿no? Y luego de tener cuáles son las causas, entonces el cuarto paso sería buscar las estrategias de solución, estrategias o alternativas. Para ¿no? cada caso en particular. Para cada caso particular, exactamente. Y yo creo que aquí sí es fundamental que el público que nos está mirando, nos está escuchando, puedan tener claro que para buscar alternativas se necesita muchísima flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si entramos a una mesa de resolución de un conflicto pensando que mi punto de vista es el que tiene que imperar y si no es de esa forma, pues no lo voy a resolver, entonces no es el momento de sentarnos, ¿no? Porque generar alternativas significa, hay momentos en que voy a tener que ceder para ganar más y hay otros momentos donde digo, bueno, estos son circunstancias que no son negociables, no sé, de pronto la escala de valores de una persona, puede ser, ¿no? Que bueno, esto no, que si me dices que esto, que forma parte de mi escala de valores, tengo que vulnerarla, entonces pues ya realmente es mucho más lo que estoy perdiendo que lo que intento ganar en esta resolución de conflictos, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando nos sentamos a hablar de estrategias o alternativas, seamos cognitivamente muy flexibles, porque la otra persona puede traer a la mesa otras alternativas de solución que probablemente ni siquiera yo las hubiese pensado, y tener esa apertura de poder aceptarlas y valorar esa otra perspectiva. A la final, cada ser humano ofrece, en este caso, alternativas de solución de acuerdo a lo que ha aprendido en la vida, sea intencional o sea por el contrario incidental, es decir, que por situaciones que ha pasado en la vida le ha tocado aprender coloquialmente, como las personas dicen, ¿no? A golpes, ¿no? Entonces, las personas siempre van a traer una mesa de alternativas de conflicto lo que conocen, el escenario más próximo que han estado. Y por eso no necesariamente la otra persona va a aportar las mismas estrategias. Y eso es lo rico, eso es lo que nutre justamente esa gama de alternativas. Y luego, el último paso, que pudiéramos extendernos más, pero para ser más sucinto, el último paso estaría en que tomemos la decisión cuáles de esas alternativas son más viables en este momento. Porque dentro de las alternativas podemos imaginarnos utopías, es decir, muchas cosas que en la realidad no somos capaces de poder desarrollarlas, ¿no? Entonces ahí en ya elegirlas pues forma parte de lo que ahora sí nos vamos a comprometer a poder llevarlas a cabo o ponerlas en práctica y luego sostenerlas en el tiempo, ¿no? Que es el compromiso que hacemos. Correcto. Básicamente se resume como una mesa de negociación. Sí. Hablándolo coloquialmente, vamos a negociar. Sí. Tú tienes tu forma de ser, yo tengo mi forma de ser, sí. Y siento que hay que buscar el punto de equilibrio, ¿no? Yo diciéndolo en palabras un poco más simples desde el punto de vista que yo te estoy escuchando y estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y cuando hablamos de las consecuencias de no hacerle caso o no ceder o no buscar ese punto de equilibrio o no sentarse a negociar las alternativas, en el caso de las parejas como tal, ¿qué consecuencias, aparte obviamente de la ruptura, pueden traer para el individuo como persona? ¿Algún aislamiento? ¿Qué consecuencias puede traer este tipo de problemas pues, para la persona o las personas que están a su alrededor? Sí. Bueno, en principio podemos observar, por ejemplo, un comportamiento desmesurado. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que las personas de pronto viven emociones muy intensas en ese corto periodo de tiempo que genera un malestar psicológico, le genera un malestar emocional, puede atentar incluso con su autoconcepto, con su autoestima incluso, y si nos queremos ir un poquitito más profundo, que el conflicto se siga manteniendo en el tiempo, porque importante mencionarles que incluso la ciencia ya lo ha antecedido mencionando que cuando el cortisol está en un estado mantenido, eso nos lleva a una depresión. Entonces, cuando nosotros estamos conflictuados, estamos con el cortisol siempre arriba. El cortisol no es malo, que es necesario en el cuerpo, ¿no? Pero cuando estamos en una intoxicación de cortisol, porque cuando estamos en conflicto constante, estamos en modo alerta. Correcto. ¿Vale? Entonces, los estados mantenidos de estrés o el del cortisol terminan generando depresión. Entonces, si queremos irnos a los aspectos un poco más profundos, ¿no? Pero también pueden generar ansiedad, muchísima ansiedad de decir, quiero resolver esto y no logro resolverlo. Pero no logro resolverlo porque no se está resolviendo de la única forma y por la única vía que yo en mi inflexibilidad cognitiva quiero que se dé.
Entonces no podemos controlar a las personas, es imposible. Aquí lo que necesitamos es poder tolerar la perspectiva del otro, ¿no? Y finalmente estar claros si realmente la cuota que me corresponde a mí aportar a esto, estoy dispuesta a aportarla. Y escuchándolo un poco durante el desarrollo de nuestra conversación, veo que, bueno, hay muchas preguntas que pueden llevar a una profundidad de respuestas que, bueno, sería interesante abordarlas, pero bueno, no es el caso que estamos ahorita desarrollando. Pero sí me gustaría tocar, por ejemplo, los límites. Sí. ¿Cómo podemos establecer estos límites saludables? ¿Qué recomendaciones nos da en este aspecto como tal? Sí, bueno, antes de hablar de límites hay dos cosas importantes. Lo primero es que los seres humanos puedan tener claro cuál es su ventana de tolerancia emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? Es la capacidad que los seres humanos, después de haberse entrenado para eso, porque no nacemos con esa capacidad, ¿no? De una toma de conciencia, quiero decir. Es saber hasta dónde yo soy capaz de tolerar esas emociones que no son placenteras. Llámese tristeza, o llámese enfado, o llámese enojo, o una ira, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy capaz de tolerar eso y al mismo tiempo poder autorregularme? Tolerar, sentir tristeza y enojo y al mismo tiempo poder estarme autorregulando. Es decir, que me enojo y no le caigo al golpes al otro, o que me enojo y no empiezo a agredirlo verbalmente, o que estoy sintiendo tristeza y no sé, y me da por agarrar las llaves del auto e irme, y como no tengo un foco de atención, pues termino accidentándome en la calle, ¿no? O termino, qué sé yo, causándole un daño a otra persona, ¿no? A eso me refiero, sentir esas emociones que no son placenteras y autorregularme. Entonces, en esa línea, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo identifico hasta dónde yo soy capaz de tolerar, sé en qué momento me tengo que retirar. Exacto. Y eso es saludable, retirarse a tiempo. Es decir, ¿sabes qué? Este no es el momento para poder abordar este tema. Cuando estemos un poco más tranquilos, donde pueda pensar y racionar de forma pacífica, entonces será la oportunidad para que podamos tomar decisiones en relación a esta línea, ¿no? Y lo segundo, que es importante también a la hora de establecer límites, es que los seres humanos podamos saber qué es la comunicación asertiva, porque cuando nosotros establecemos límites, antes tenemos que saber comunicarnos de manera asertiva. ¿Qué quiero decir con esto? Poder decir de forma natural, sin ofender a la otra persona, pero poniendo sobre la mesa que es necesario que se respete mi posición o mi opinión. Por ejemplo. O tu punto de vista también. O mi punto de vista. Por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho en estos tiempos es dar opinión sobre el cuerpo de la otra persona, o sobre el estilo de vida de la otra persona, o sobre el comportamiento de la otra persona, pero de manera haciendo un juicio, o sea, señalando, ¿no? ¿Por qué haces eso? O qué feo te queda eso, o por qué haces esto o lo otro, ¿no? Y bueno, eso evidentemente parte del hecho de que la otra persona tiene cero asertividad para poder expresar sus opiniones. Pero la persona que ha podido desarrollar y se ha podido entrenar en asertividad recibe esto y es capaz de decir, aprecio que estés tan pendiente de mí, porque es lindo que estés pendiente de mí. Sin embargo, no es agradable recibir ese tipo de comentarios de tu parte. Por tanto, agradecería que sea la última vez que lo puedas decir. Y no me altero, y lo digo en un lenguaje totalmente plano, asertivo. Significa que también lo estoy recibiendo de esa manera, porque si lo recibo como un ataque, por más que crea que lo esté diciendo en un lenguaje muy plano, puede ser agresivo hacia la otra persona. Por eso es que hay que aprender a diferenciar que los comentarios que salen de las demás personas realmente no parten de hacer un señalamiento a quien va dirigido el comentario, sino que el comentario sale desde lo que habita en ese ser humano, desde lo que el ser humano tiene para dar, ¿no? Y porque hace referencia desde el contexto más próximo que tiene, que es el propio. Pero a veces ni siquiera es no es lo que dices, sino la forma como lo dices. Así es, y eso es la asertividad. O sea, tú puedes decirle a una persona, oye, no te combina esa ropa, pero hay formas de decirlo. Así es. Es decir, ¿qué te parece si lo combinas con esto, con aquello? Y no decirle, oye, qué feo te ves, o qué fea te ves, qué horrorosa te ves. O sea, yo pienso que es la manera también, ¿no? Definitivamente siento que es como un nivel de madurez de la persona. Es madurez emocional. Es correcto. Sí. Entender que cualquier cosa que tú digas puede afectar tanto negativa como positivamente a esta persona, y más negativa porque siempre las personas captamos más lo negativo que lo positivo.
Y ahí es donde vienen los caos internos. Oye, Sí. me dijeron que estoy feo, que estoy fea, el patito feo, y por ahí se va. Por ahí Sí. se va la persona generalmente. Bueno, en este conflicto, de esta resolución de conflicto, siempre hay mediadores. Ujú. A mí me parece interesante el tema de los mediadores porque siempre hay una persona en el medio, ¿no? Que siempre quiere ser mediador. A veces pueden como ayudar, como pueden meter la pata, como decimos coloquialmente. Sí. En este caso, ¿qué consejos, recomendaciones puede decirle a las personas que, por ejemplo, pueden ver una situación de conflicto entre personas y quiere ser mediador? ¿Usted qué recomienda para esas personas? ¿Cómo manejar eso? Ujú. Sí, bueno, antes de eso me gustaría aclarar un punto. Ajá. Por ejemplo, cuando hablamos de mediadores, solemos pensar justamente en eso, ¿no? 2 personas o 3 personas, o 4 personas en el conflicto y una quinta persona que es la mediadora. Pero a veces tenemos conflictos con nosotros mismos. Okay. Y eso es lo que terminamos exacerbando en la relación interpersonal. Okay. Y allí generalmente hace falta muchísima madurez emocional de decir, necesito ayuda. Lo adecuado, tal cual como lo ha dicho, es buscar un profesional capacitado, ¿no? Que pueda permitir ver sus puntos ciegos, las áreas que se desconocen o que no somos capaces de poder ver, ¿no? Hay mucha literatura en el mercado que nos pueden muchísimas veces aportar una visión novedosa o positiva, ¿no? Pero yo no suelo recomendar un libro de autoayuda que por sí solo le va a resolver, ¿no? Le puede ayudar a conocer conceptos nuevos, puede verse identificado con historias de otras personas que se parecen mucho a la que está viviendo, ¿no? Pero de eso a bajarlo al nivel de cómo yo aplico eso en mi vida es un trabajo un poco más profundo. Más complejo. Más complejo, exacto. Ahora, cuando hablamos de relaciones interpersonales, 2 personas, ¿no? Hay 2 tipos de mediadores, ¿no? Tenemos un mediador que es el que se autoinvita a la resolución del conflicto. Nadie ha dicho que venga, pero se autoinvita. Y luego tenemos esos mediadores donde alguna de las partes del conflicto dicen, necesito que por favor hables con la otra persona, pues para intentar resolver esto, ¿no? Los mediadores en sí, que no sean profesionales, no está mal. O sea, somos seres sociales, por tanto necesitamos poder socializar. Ahora, el mediador tiene que tener la capacidad de escucha activa, eso es lo primero. De escucha activa, que es escuchar sin juzgar, solamente escucho, ¿no? Ahora, con esa información que me estás dando, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vale? No es necesario hacer algo que no nos estén pidiendo. Exacto. ¿Qué quieres que haga con la información que me estás diciendo? ¿Quieres que te dé mi punto de vista? ¿Quieres que te dé un consejo? Porque los consejos sí que lo dan los amigos, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Que intente hablar con la otra parte. Dime qué quieres que haga. Muchas veces lo que quieren es que los escuchen. Sí. No quieren que hagan nada, sino que los escuchen. Desahogarse. La mayoría de las veces es eso, exactamente. Entonces, que ese mediador tenga esa capacidad de escucha activa, pues con eso ya nos está ayudando. Y que bueno, y que sea muy prudente, evidentemente, ¿no? De que luego no vaya con la otra parte a intentar contar algo desde otro tono que puede generar más conflicto, ¿no? Excelente. Y luego entonces, ese mediador que se autoinvita a la situación, que yo suelo decir, nunca es sano. O sea, realmente no es sano, salvo que sea un mediador que diga, bueno, yo creo que es recomendable que ustedes busquen una ayuda profesional, porque cuando tenemos un mediador que se autoinvita, generalmente es un mediador que tiene un conflicto de intereses, y cuando digo conflicto de intereses significa que está involucrado o involucrada emocionalmente con alguna de las partes. Y generalmente son familiares, o del amigo de una de las personas involucradas. Exactamente. Es donde la clave está en buscar a alguien imparcial, que vea las 2 cosas, los 2 puntos de vista. En frío. En frío. Y ahí idealmente está la ayuda profesional, que es la más adecuada. No tocarle la puerta a la mamá, a la prima, a la tía, o al tío, o al amigo, o al compinche, como salvo que sea para desahogo. Exacto. Para eso es muy válido, ¿no? Pero siempre esa opinión de esa persona va a estar como sesgada, ¿será? Sí, ¿cierto? Y esa es la palabra. Hay un sesgo cognitivo. Correcto. Exactamente. Bueno, antes de eso, sí que me gustaría dejar claro o ampliar un poco, ¿no? El punto que mencioné hace un ratito, ¿no? Que no necesariamente el conflicto se resuelve cuando están las 2 personas o las 3 personas o las 4 personas. A veces se resuelve cuando la persona que se está incomodando por algo logra resolver esas necesidades insatisfechas, por ejemplo, que yo mencionaba anteriormente, o desarrolla mejores estrategias de comunicación, y eso por sí solo entonces empieza a resolver el conflicto. O sea que a veces hace falta únicamente trabajar en uno. Es correcto. Y bueno, muchas veces, y creo que la mayoría, no es sencillo trabajar en uno mismo. No. Ahí es donde es importante buscar estas ayudas profesionales que te van a orientar y te van a educar.
Para culminar el podcast, doctora, ¿qué consejos le daría? Bueno, ya hay una conclusión innata, ¿no? que abarca sobre las recomendaciones principales. Para cerrar, ¿qué le recomendaría a estas personas que tienen ese conflicto consigo mismas? Sí, bueno, yo creo que lo fundamental o lo primordial es que si estamos atravesando una situación conflictiva que nos está generando malestar emocional, malestar psicológico, nos mantiene... Problemas con los demás. Problemas con los demás. Problemas con nuestro trabajo, nuestros estudios. Exactamente. Que no todo el entorno tiene que estar mal. Exacto. Me sigue, perdón. O sea, si en todos los escenarios hay algo que no me agrada, entonces es una invitación de decir algo está pasando con la forma en que yo estoy viendo o la forma o la perspectiva que le estoy poniendo a cada situación, ¿no? Es correcto. Entonces, eso yo creo que es uno de los indicadores primordiales a la hora de decir es momento de buscar ayuda. Excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no busco ayuda a tiempo, la situación cada vez se va a problematizar cada vez más. Y va a tener problemas en todos lados. Donde se meta va a tener un conflicto, va a ir al súper, va a tener un conflicto, va a pelear con aquí. Siento que eso... Sí, es que nuestro comportamiento es el reflejo de lo que tenemos dentro. Es correcto. ¿Sí? La paz mental se refleja en nuestro comportamiento. El conflicto mental se refleja mucho más. Bueno, muchas gracias, doctora, por darnos esta espectacular explicación, más claro imposible. Quisiéramos abordarlo mucho más a profundidad, es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero ya tendríamos que enfocarnos específicamente en algunos casos específicos. Pero cualquier duda que tengan, si quedaron con alguna preguntita por allí, con gusto pueden dejarlo en los comentarios, también enviárselo a la doctora Karel en su Instagram o al Instagram de Guías Médicas, para que con gusto ella les pueda responder y pueda abordar sus dudas, sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias, doctora. Despídase por acá. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.